Vamos a explicar las operaciones con fracciones. Recordemos que en las operaciones pues está la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son las más importantes. Entonces, primeramente para la suma, recordemos que en la suma o en la resta, si yo tengo una fracción, una suma de fracciones, por ejemplo, un tercio menos un quinto más 2 décimos menos un cuarto, entonces lo primero que yo debo de hacer es calcular el mínimo común múltiplo. En este caso, para calcular el mínimo común múltiplo, el procedimiento es el cálculo de factores primos. Es decir, si yo tengo el 3 como denominador, el 5 como denominador, el 10 como denominador y el 4 como denominador, hago el cálculo de los factores primos y a través del cálculo de los factores primos multiplico todos los factores primos y ese será el mínimo común múltiplo. Comienzo con mitad, aquí es tercera, aquí es quinta, aquí es quinta, aquí es 2. Luego otra vez mitad, este es 3, este es 5, este es 5, este es 1. Y luego me voy con tercera. Aquí la tercera de este es 1, este no tiene. Este no tiene, este no tiene, este ya lo hemos observado. Y luego quinta, que me queda 1, 1, 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de todos estos números. Entonces es 2 por 2, 4. Y aquí es 15. Y 15 por 4 me da 60. Si se dan cuenta, al ser factores, no importa cómo los multiplique, puedo multiplicar 5 por 3, 15, por 2, 30, por 2, 60. O al revés, 2 por 2 son 4, por 3 son 12, por 5, 60. Bueno, entonces ya teniendo esto, lo que hago es escribir el mínimo común múltiplo, que en este caso es 60. Y entonces proceder al procedimiento. El procedimiento para la suma de fracciones es dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador y se multiplica por el respectivo numerador. Entonces, si yo hago eso, quiere decir que debo de dividir este mínimo común múltiplo, vamos a hacerlo de este lado, voy a dividir el mínimo común múltiplo, que es 60, entre cada uno de los denominadores, en este caso 3. Si yo divido 60 entre 3, pues sabemos que es 20, y ese 20 es el que voy a multiplicar con el respectivo numerador. Eso quiere decir que 20 por 1, y aquí me queda un 20. Luego escribo la operación que sigue, aquí es un menos. Ahora hago la división otra vez del mínimo común múltiplo, que habíamos dicho que el mínimo común múltiplo es 60, y lo divido entre 5. Si no saben cuál es el resultado, lo que pueden ver es que como este es 60 y este es entre el que están dividiendo, entonces el resultado de esta división es el producto de los que quedan, o sea, 2 por 2, 4, por 3 son 12. Y de ahí ya puedo obtener la división sin necesidad de hacerla, utilizando simplemente lo que hicimos del cálculo de factores primos. Entonces ese 12 hay que multiplicarlo por el numerador y de aquí me da un 12. Escribo la operación suma y luego hago lo mismo. Divido el mínimo común múltiplo, que es 60, y ese mínimo común múltiplo va a ser dividido ahora entre el tercer denominador, que es 6, que es 10, el resultado es 6. Ese 6 lo multiplico por el respectivo numerador, me da también 12. Escribo la operación y luego hago la división del mínimo común múltiplo entre el siguiente denominador. La división es 60 entre 4, 60 entre 4, y si no la pudieran hacer de manera directa, pero 60 entre 4, y si no la pudieran hacer de manera directa, pues ya saben que el 4 son este y este, por lo tanto el resultado de la división es el producto de estos dos, en otras palabras es 15, así ya me ahorro el estar haciendo la división utilizando la galera, y como me da 15 y lo multiplico por el de arriba, ese producto me queda 15. Entonces, ya que tengo la suma de estos, entonces paso al siguiente paso, que propiamente es aplicar la ley de la suma y ley de la resta con los resultados que obtuve en el numerador. Acuérdense que este procedimiento pues se repite 4 veces porque tengo 4 denominadores, que era dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador. Como hay 4 denominadores, por eso se hizo 4 veces y se multiplica por el respectivo numerador. 1, 2, 3, 4 veces. Ahora ya hago la respectiva suma utilizando la ley de la suma y la ley de la resta. Si ustedes observan, aquí tengo un 12 y aquí tengo un menos 12. Sabemos que la resta implica que le quito, si a 12 le quito 0, si a 12 le quito 12 me queda 0,
Y ya luego aplico la ley de la resta con este 20 y este 15. Debido a que son signos diferentes, me quedo con el signo del número más grande, que es positivo. Hago la resta entre el 20 y el 15 y eso me queda un 5. Y ese 5 lo divido entre 60. Bueno, ya que tengo el resultado, recordemos que nosotros conocemos ya varios conceptos. Uno de esos conceptos es el de dividir y el de simplificar. Si nosotros recordamos, el dividir es repartir, entonces yo puedo hacer una división de repartir el numerador entre el denominador, o puedo también simplificar la fracción, que es otro de los conceptos que ya habíamos visto. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, vemos aquí que se puede hacer. Si yo quisiera repartir, como por ejemplo, 5 pesos entre 60 personas, pues no se pueden repartir. Entonces a lo que procedo es a simplificar. Y simplificar, puedo simplificar dividiendo los dos entre el mismo número. Por eso también nosotros conocemos los criterios de divisibilidad. Como sé que es divisible entre 2, pues se termina en un número par. Divisible entre 3, si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Y divisible entre 5 se termina en 0 y en 5. Por lo tanto, de estos dos números vemos que terminan en 0 y en 5, y eso implica que los dos son divisibles entre 5. Si divido 5 entre 5 me da 1, y si divido 60 entre 5, puedo utilizar los resultados que están aquí, y me queda 12. Como ya no se puede dividir o simplificar, entonces este es el resultado de la suma o de la resta. Entonces el procedimiento, como lo habíamos hecho con respecto a la suma y a la resta, solamente para que les quede claro. El procedimiento de la suma y la resta es, aquí están, es calcular el mínimo común múltiplo. Ya vimos que el mínimo común múltiplo es de todos los denominadores a través del cálculo de factores primos. Dividir el mínimo común múltiplo de cada denominador y se multiplica con el respectivo numerador. Se escribe la operación y se repite el paso anterior. Y se realiza la operación en el numerador y realizas esas operaciones en el numerador. Y si es posible, simplifica la fracción o divides. Bueno, ya vimos lo que es la suma y la resta. Vamos a la otra operación. La otra operación que se hace con fracciones es la multiplicación. La multiplicación no es tan problemático, porque si yo tengo un 2 tercios por un 7 quintos, pues lo único que debo de hacer es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. 2 por 7 me da 14 y 3 por 5 me da 15. No conlleva tanto procedimiento. El único detalle cuando estoy haciendo operaciones con fracciones es que pudiera darse el caso en que los números son demasiado grandes. Por ejemplo, si yo tengo un 14 tercios y lo multiplico por un 18 medios y lo multiplico por un 27 séptimos y lo multiplico por un 4 novenos, por ejemplo, esas operaciones ya implican números mayores. Debido a que implican números mayores, entonces utilizo jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones observen como que hay multiplicaciones, que es propiamente la operación principal, pero también hay divisiones, debido a que hay fracciones. Esas divisiones y esas multiplicaciones, al ser de la misma jerarquía, me permiten que yo haga indistintamente primero la multiplicación o primero la división. Debido a eso, yo puedo empezar a hacer divisiones indistintamente. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto. Eso quiere decir que este 3, en lugar de tenerlo aquí, lo puedo escribir hasta acá, y este 7 lo puedo escribir acá. Y eso me permite hacer la división directa. No es necesario acomodarlos, simplemente hay que tener el concepto. Eso quiere decir que yo puedo dividir este 14 entre este 7. Y eso ya me simplifica la operación, porque ya no hago multiplicaciones de 14 por 18, que daría un número más grande, sino empiezo a hacer divisiones o simplificar, lo que me hace que estos números sean más pequeños. Si hago la división del 14 entre 7, sabemos que es 2. Luego se va a multiplicar por el siguiente. Vamos a ver la siguiente. Si ven aquí, pues directamente puedo dividir entre el 18 entre el 2, que me da 9, o puedo hacer que este 18 se divide en este 9. Puedo hacer cualquiera de las dos, o dividirlo entre 2, o dividirlo entre 3, o dividirlo entre 9. Solamente recuerden que nada más debe de ser entre alguno de los tres, no puedo dividir entre los tres. Entonces, si yo divido el 18 entre el 9, me da 2,
y por lo tanto aquí ya tengo una multiplicación de 2 por 2. Luego, vámonos con el 27. Si se dan cuenta, el 27, que lo tengo aquí, este 27 se puede dividir entre el 9, pero ya lo utilicé. No se puede dividir entre el 2, pero sí se puede dividir entre el 3. Y si hago la división del 27 entre el 3, resulta que eso me da un 9. Y por último, si yo observo acá de este lado, tengo un 4 que se divide entre un 2. Y si hago la división de 4 entre 2, aquí me queda un 2. Y entonces ya quedó más simple la operación porque nada más es multiplicar 2 por 2 que es 4, por 9 36, por 2 72. Y en lugar de haber hecho toda la operación, pues utilicé jerarquía de operaciones que me llevó a hacer una operación más simple. Si vamos bajo el mismo tenor, para el otro caso de multiplicaciones, pues también yo pudiera tener el caso en el cual tuviera un 10 sobre 7, un 50 y 21, por ejemplo, un 42 y un 14, y un 7 y un 2, por ejemplo. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. En lugar de hacer las operaciones, primero de multiplicación, primero hago las divisiones. Lo importante es saber escoger cuál con cuál. Si se dan cuenta, este 10 se puede simplificar con el 50. Aquí ya no puedo hablar de dividir. O se pudiera dividir entre el 2, si hablo de simplificar. A los dos números los divido entre 10. Y al haberlos dividido entre 10, esto me queda un quinto. Luego vamos a buscar otro. Si ustedes también observan, este 21 y este 42 también se puede simplificar. Y si yo hago la simplificación, divido el 21 entre 21 y el 42 entre 21, quedándome aquí un medio. También pudiera ser, ahora sí, una división, que es de este 14 entre este 7 o este 14 entre este 2. Por conveniencia divido 14 entre 2, de donde aquí me va a quedar que es un resultado 7. Como yo estoy viendo que tengo fracciones, puedo escribir 7 entre 1. Y por último, voy a hacer la división de este 7 entre este 7. Y si divido 7 entre 7, me queda 1 y 1 por lo demás, pues queda idéntico. Por lo tanto, ya nada más hay que hacer la multiplicación de fracciones, que es numerador por numerador por numerador, que me queda 7, y denominador por denominador, que me queda 10. El proceso de seguir simplificando puede ser infinitamente, o sea, continuar simplificando. Si aquí me dio otra simplificación, puedo seguir simplificando, hasta el momento en que ya no se puede simplificar, y en ese momento pues ya acabo. Bueno, por último, la operación, aparte de la suma, la resta y la multiplicación, vamos a escribirla aquí, y la multiplicación también es la división. Entonces yo puedo tener una división entre fracciones, y la división entre fracciones, hay dos maneras de expresar la división entre fracciones. Esa división de fracciones puede ser un 2, inciso E, puede ser un 2 tercios dividido entre 5 séptimos, donde lo que voy a hacer aquí es multiplicar los extremos. Hago el producto de extremos, o sea, el numerador del numerador y el denominador del denominador, y ese producto me lleva entonces a que tengo un 2 por 7. Ese 2 por 7, pues vemos que es 14. También puedo hacer, hago el producto de extremos y lo voy a dividir entre el producto de medios. El producto de medios son los que no están con la flechita, que sería el 3 por el 5. Sabemos que el 3 por el 5 es 15, solamente lo dejé indicado para que vean que los extremos se multiplican y se dividen entre el producto de medios. Obviamente aquí el resultado es 14 sobre 15, y como no se puede, desde el principio no se puede simplificar, porque el 2 no se puede dividir entre el 3 ni entre el 5, y al revés, o no se puede simplificar, que no sean divisibles entre el mismo número, pues ahí se queda. La otra manera de representar a la división es cuando yo tengo un inciso F
Y la otra manera es si yo tengo un 5 cuartos entre un 7 tercios. Entonces aquí el procedimiento es diferente. Lo que voy a hacer es productos cruzados. Es el único lugar donde se hace productos cruzados. Eso quiere decir que el numerador lo multiplico por el denominador y lo escribo en el numerador. Este numerador lo multiplico por el denominador y el resultado lo escribo en el numerador. Y los otros hago lo mismo. El denominador lo multiplico por el numerador y lo escribo en el denominador. Entonces, recuerden, solamente en esta operación de productos cruzados, muchos dicen que en suma de fracciones, en resta de fracciones y en otros lados, inclusive en ecuaciones, se utilizan productos cruzados, pero ese es un gran error. El único lugar donde se hace productos cruzados es en la división de este tipo, donde tengo el símbolo de división en lugar de la raya de fracciones. Por lo tanto, si hago la operación, este 5 por este 3 es 15, ya sé, lo escribo aquí solamente para que vean el producto. Y de este lado el 4 por el 7 es 28, ya sé, solamente lo escribo para que vean que aquí se va a escribir. Multiplico, se escribe en el numerador, multiplico y se escribe en el denominador. Por lo tanto, aquí el 5 por 3 dijimos que es 15 y el 4 por 7 son 28. Ustedes se dan cuenta desde el principio el 5 y el 7, o el 5 y el 4, el 3 y el 4, el 5 y el 7 no se podían dividir o simplificar. Por lo tanto, ya estoy seguro que el resultado de 15 y 28 es tal cual y no hay más simplificación. Esas son las 4 operaciones principales. También pudiéramos hablar de la potencia en fracciones, pero la potencia en fracciones ya se basa básicamente en lo que son las propiedades de los exponentes. Recordemos que en las propiedades de los exponentes, que deben estar más abajo, las propiedades de los exponentes mencionan que en las propiedades de los exponentes, dejen llego para que vean las leyes. Aquí están. Tenemos leyes de los exponentes, multiplican las potencias y también tenemos propiedades de los exponentes. Básicamente en la potencia y en la raíz lo que voy a estar utilizando propiamente son las propiedades. Las propiedades mencionan que si yo tengo una fracción elevada a un exponente, lo que puedo hacer es elevar el numerador y el denominador a cada uno de los exponentes. Lo mismo con la raíz. Si tengo la raíz de una fracción, puedo calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Entonces, en la operación potencia y en la operación raíz, básicamente, en la potencia y en la raíz, básicamente lo que voy a utilizar son propiedades de los exponentes. Entonces, si yo tengo en una potencia, si en la potencia tengo un 2 tercios elevado a la cuarta, pues ya sé que elevar a la cuarta es multiplicar 4 veces por sí mismo a la base. Por lo tanto, aquí tendré que multiplicar 4 veces al 2. El 2 por 2 es 4, por 2 8, por 2 16. Y hago lo mismo con el 3. Multiplico al 3 veces al 3, 4 veces por sí mismo. Por lo tanto, 3 por 3 es 9, por 3 27 y por otro 3 es 81. Y ya se tiene el resultado de la potencia. Solamente en la potencia es aplicar propiedades de los exponentes. Y lo mismo en la radicación. En las raíces es lo mismo. Si yo obtengo la raíz, si yo quiero obtener la raíz de una fracción, entonces, por ejemplo, el 8 entre el 27, ya le quiero obtener la raíz cúbica. Entonces ya sabemos que la raíz está hablando de calcular el número multiplicado por sí mismo tantas veces como indique el índice de la raíz, me dé por resultado el radicando. Eso quiere decir que, primeramente, ¿qué signo multiplicado por sí mismo 3 veces me da menos? Pues sabemos que es menos. Fíjense cómo estoy obteniendo la raíz del signo. Luego, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da el 8? Pues sabemos que es el 2, porque 2 por 2 son 4, por 2 son 8. ¿Y qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da el 27? Pues es el 3, porque 3 por 3 9, otro 3 27. Ya lo multipliqué 3 veces y me da por resultado el 27. Entonces, en potencia y en raíz es propiedad de los exponentes. En multiplicaciones, numerador por numerador, denominador por denominador. Y en divisiones, producto de extremos entre producto de medios o productos cruzados. Suma y resta es lo mismo porque hay que calcular factores primos, dividir
calcular el mínimo común múltiplo. Este mínimo común múltiplo se divide entre cada denominador y se multiplica por el numerador tantas veces como fracciones haya. Si hacen las operaciones, divido, simplifico. De esas operaciones, pues yo las puedo combinar. Y para combinarlas, entonces, vamos a escribir un ejemplo que es uno de los más típicos, en el que yo tengo un menos 4 séptimos que multiplica a 2 tercios menos 4 quintos menos 2 séptimos menos 4 novenos. Bueno, si yo voy a hacer la operación, pues obviamente por jerarquía de operaciones primero tengo que hacer la que está dentro y luego que tengo que hacer la que está afuera. Vamos a agregarle un poquito de grado de complejidad. Al final esto lo voy a dividir entre un 2, 3, entre un 3 catorceavos, entre un 3 sobre 14, para que sea un poquito más las operaciones, ¿no? No menos potencia, no menos raíz, porque ya vemos que no es aplicar propiedades de los exponentes. Entonces, al hacer esta operación, resulta que por jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer son las operaciones que están en el numerador, y entonces de las operaciones que están en el numerador, de esta multiplicación y esta resta, tiene mayor jerarquía la resta porque está entre paréntesis. Eso implica que lo primero que hay que calcular es el mínimo común múltiplo a través del cálculo de factores primos. Por lo tanto, tengo al 3, tengo al 3, tengo al 5, tengo al 7 y tengo al 9. Cálculo factores primos, mitad no tiene ninguno, me voy a tercera, este es 3, este es 5, este es 7, perdón, este es 1, tercera de 3 es 1, este es 5, este es 7 y este es 3, otra vez me voy a tercera, este es 1, este es 5, este es 7 y este es 1, luego voy a quinta donde este es 1 y me voy a séptima donde aquí es 1. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo es el producto de todos estos números. 3 por 3 son 9, por 5 son 45 y 45 por 7 y 7 por 5 35, llevo 3, 4 por 7 28 y los que llevamos son 31. 9 negocio 45, 7 35, 3, 4 por 7 28, ok. Entonces, ya que tengo eso, el mínimo común múltiplo, pues reescribo todo. Reescribo mi raya de fracción principal, reescribo aquí el 3, vamos a dar un poquito más de expansión, para que quepan las fracciones. Por aquí le escribo el igual de la raya de fracción principal. El 3 catorceavos, que es el denominador, va a ser el mismo porque va a ser la suma de fracciones. El menos 4 séptimos que multiplica va a ser el mismo. Lo único que va a ser diferente va a ser el mínimo común múltiplo que va a estar dentro de la fracción y que es 315. Entonces el procedimiento de la suma y de la resta, habíamos dicho, es el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores. Eso implica entonces que la primera división que tengo que hacer es la de 315 entre 3. Esto es elemental, pero solamente lo estoy escribiendo para que vean el procedimiento. Si divido entre 3, sabemos que todos estos es 315. Si lo divido entre 3, quiere decir que el resultado es la multiplicación de este por este y por este. Como el orden de los factores no está del producto, me queda que 7 por 3 es 35 y 35 por 3 es 105. Y de ahí obtengo el resultado rápido sin estar haciendo operaciones utilizando la galera, o sea, sin estar haciendo el 315 entre 3. Por lo tanto, si ya sé que me dio 105, ese 105 lo multiplico por el 2 y entonces el resultado es 210. Son 35, 105. Ok. Luego escribo la operación, que es la resta, y ahora voy a hacer la división del mínimo común múltiplo que dijimos que era el 315, pero el 315 ahora lo voy a dividir entre el segundo denominador, que es 5. Y si yo hago la división entre el segundo denominador, entonces va a ser 315 entre este 5. Por lo tanto, el resultado es el producto de los otros 3. 3 por 3 son 9, por 7 son 63. Y ese 63 lo multiplico por 4. Si multiplico al 63 por 4,
Entonces me queda 4 por 3, 12, llevo una, 6 por 4, 24, y una son 25. 3 por 4, 12, una, 252. Entonces aquí va a ir el 252. Sigue la operación resta, vuelvo a hacer, repite el procedimiento, el mínimo con un múltiplo que fue 315, pero ahora lo voy a dividir entre 7. Si lo divido entre 7, pues utilizo esta tabla y entonces ahora lo estoy dividiendo entre el 7. Por lo tanto, el resultado entre 7 es el producto de los otros 3. 3 por 3, 9. Por 9, 45. El resultado de esta división es 45. Y si multiplico 45 por 2, pues sabemos que este resultado es 90. Escribo la siguiente operación, que es una resta. Y ahora tengo que hacer la división del mínimo común múltiplo, que habíamos dicho que es 315. Y ese 315 lo divido entre el mínimo común múltiplo, que ahora va a ser 9. El 9, en este caso, ahora va a ser la multiplicación de este 3 por este 3 que es 9. Estos dos números son 9. Por lo tanto, el resultado de la división de 315 sobre 9 es la multiplicación de estos, de estos dos números que quedan, que es 35. Y entonces, si multiplico el 35 por 2, sabemos que 35 por 4, 35 por 2 es 70 y 70 por 2 es 140. El cálculo de factores primos me simplifica cuando estoy haciendo la división. Teniendo estos resultados, entonces debo de hacer la operación que está entre paréntesis. Eso implica que el 3/14 sigue quedando igual, que el menos 4/7 sigue quedando igual, y ahora tengo que hacer las operaciones de aquí. Sin embargo, este denominador, que es 315, sigue quedando igual. Hago operaciones con ley de la suma y ley de la resta. Vamos a comenzar con este y este. Este y este son signos diferentes, por lo tanto es ley de la resta. Al ser mayor el 252, entonces va por disminuir el signo negativo y esto va a quedar menos 42. Si ese menos 42 lo sumo con el 140, los dos tienen el mismo signo y entonces va a quedar un signo negativo. Y este menos 42 con este menos 140 va a quedar menos 182. Y por último con este 90, los dos tienen signo negativo. Por lo tanto, lo que hago es que se conserve el mismo signo. Por lo tanto, este 315 va a ser negativo. Denominador común es 315. Y hago la suma entre estos dos. Debido a que los son negativos, acuérdense la ley de la suma. Aquí me queda un 0 más 2, 0. 1 más 8, 17. Llevo 1. Con el 1 de acá son 2. Y tengo 272 quinceavos. Luego, como ya nada más tengo multiplicaciones y divisiones, pues vamos a hacer las respectivas operaciones. Vamos a comenzar con signos. Recuerden que siempre se comienza por elemento signo. Menos por menos me da más. Entre más me da más. Por lo tanto, aquí hay un signo más que ya nos escribe y que ya sé de todos los signos. Luego hago la multiplicación de 4 por 2, 72 y la de 3 por 15. Pero si se acuerdan, tengo la misma jerarquía en multiplicaciones y divisiones. Entonces de una vez puedo hacer todas las operaciones. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo los extremos. Los extremos es el 4, es el 272 y es el 14. Entonces de una vez puedo escribir todos y multiplicar el producto de extremos. 4 por 272 por 14. Todo eso fue el producto de extremos. ¿Por qué no hice la multiplicación? Porque me dan números muy grandes. Pero ahorita lo que voy a buscar es hacer la simplificación como lo que hice aquí. Luego, el producto de medios pues es el 7, el 315 y el 3. Voy a escribir el 7 por el 315 por el 3. Producto de medios, 7 por 315 por 3. Bueno, ahora bien, ya con esos resultados, en lugar de hacer la multiplicación, que me llevarían a números muy grandes, voy a ver si puedo simplificar o dividir. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un 14 y aquí yo tengo un 7. Por lo tanto, puedo hacer la división antes de hacer la multiplicación. Y eso me queda que esto es un 2. Luego, si busco otro, el 272 voy a ver si es divisible entre 3. 7 y 2 son 9 y 2 son 11. Por lo tanto, este no es divisible entre 3. Voy a ver si este es divisible entre... Este no se puede dividir. Este no es par, no es divisible entre 5.
Por lo tanto, los siguientes números ya no puedo dividir o simplificar alguno de ellos y pues simplemente escribo el 2 por 4 por el 272 entre el 315 por 3. Obviamente van a ser números muy grandes, pero ya me ahorré una división. Todo lo demás ya es hacer multiplicaciones y divisiones. Recordemos que ya no se puede simplificar o dividir, por lo tanto ya no voy a hacer divisiones. Lo único que voy a hacer es las multiplicaciones con la seguridad que no se puede, el resultado que voy a escribir ya no se puede simplificar porque los factores ya no se pueden simplificar entre sí. Por lo tanto, multiplico el 272, lo multiplico por este 8 y entonces es 2 por 8, 16, llevo 1, 7 por 8, 56, 57, llevo 5, 2 por 8, 16 y los 5 que llevo es 21. Por lo tanto, en el numerador el resultado es 2176 y en el denominador hago la multiplicación de este 3 por este 5 que me da 15, llevo 1, 3 por 1, 3, con el que llevaba son 4 y 3 por 3, 9. Por lo tanto, ese es el resultado de la operación, donde me ahorré una división, que fue esta, me ahorré una multiplicación de 14 por 7, que hubieran sido números más grandes y que posteriormente los debí de haber simplificado.